Saludos chicos, en esta clase vamos a comenzar a hablar sobre cómo es que se da ese proceso de evolución en las poblaciones. Antes de ir directamente a eso, quiero repasar algunos términos de genética básica que lo más seguro usted discutió el semestre pasado, pero quiero estar seguros que todos estamos, ¿verdad?, usando el mismo vocabulario correctamente y que refrescamos un poquito esos términos. Luego vamos a discutir cómo es que evolucionan las poblaciones, cuáles son los procesos que se dan, que llevan a cabo estos cambios. Y finalmente, pues, vamos a examinar cómo es que funciona la selección natural en estas poblaciones. Entonces, repasando como tal del semestre pasado, de material que usted tomó el semestre pasado. Recuerde que el DNA es el material genético que tiene las instrucciones para hacerlo usted, ¿no? Para hacer cada uno de los individuos. Y que en ese DNA, que se organiza en cromosomas, pues si nosotros desenroscamos y descomprimimos esos cromosomas, pues realmente vamos a ver esa doble hélice o esa doble cadena que conforma el DNA, pero dentro de ese DNA hay unas secuencias específicas que llamamos genes, y esos genes son pues los pedazos del DNA que como tal codifican para proteínas, ¿no? Ahí está escrito cómo se hacen las proteínas de los organismos. Y bueno, un poquito más de terminología. El lugar donde se encuentra un gen en específico se le conoce como locus, que no es otra cosa que el nombre en latín de decir lugar. Entonces, pues como la mitad de los cromosomas que usted tiene vienen de su mamá y la mitad de los cromosomas vienen de su papá, usted tiene dos copias de cada uno de sus 22 cromosomas. Por eso muchas veces decimos que tenemos los humanos 22 pares de cromosomas. Y esos pares de cromosomas son cromosomas homólogos. Usamos esa palabra homólogo porque no son idénticos. Son similares. Usualmente tienen más o menos el mismo tamaño, la misma forma, van a tener los mismos genes en el mismo lugar, pero no son idénticos. Y cuando le digo que no son idénticos, por ejemplo, aquí les puse este diagrama donde muestra un par de cromosomas homólogos. Digamos que usted heredó este cromosoma como lila de su mamá y el cromosoma amarillo lo heredó de su papá. Y para el primer locus o el primer lugar donde encontramos un gen, pues el primero, tanto para el cromosoma que usted heredó de su mamá como el que heredó de su papá, tienen el mismo alelo o la misma secuencia en ese gen. Para el segundo gen, lo mismo, tienen exactamente la misma secuencia, por eso están los dos del mismo color. Ahora, cuando llegamos al tercer gen, nos damos cuenta que lo que usted heredó de su mamá en ese gen, esa secuencia es un poco diferente que la que heredó de su papá. Los alelos son diferentes y alelos no es otra cosa que una secuencia alterna para un mismo gen. Es lo que hace que algunas personas tengan el pelo lacio y otras personas tengan el pelo rizo. Son distintas maneras de hacer lo mismo, ¿no? Son lugares, son genes en donde la secuencia cambia un poquito, ¿ok? Y en estos casos donde usted heredó un alelo de su mamá y un alelo de su papá diferente, llamamos que para ese gen usted es heterocigótico, que los alelos son diferentes. Mientras que para el alelo, perdón, para el gen uno y el gen 2 usted es homocigótico. Homo igual, ¿no? Ambos alelos son idénticos. Y usted puede ser homocigótico para algunos genes, como en este caso, y heterocigótico para otros. Lo que quiere decir es qué fue lo que usted heredó. Si en los dos cromosomas eh, homólogos tienen la misma secuencia o si tiene secuencias un poco diferentes. Eso es lo que quiere decir esa terminología. Entonces, si recuerda los experimentos de Mendel, pues se hablaba de esos alelos, de los alelos dominantes y los alelos que podían ser recesivos. So, usábamos un poco em,
a la hora de representar esos alelos dominantes usábamos letras mayúsculas y pues en los experimentos de Mendel él trabajó con los guisantes, las flores de guisantes, que algunas eran violetas y esos alelos que daban, ¿verdad? Que señalaban esa característica de producir una flor violeta eran alelos dominantes y se demarcaban o se simbolizaban con una P mayúscula. Mientras que la característica recesiva, que era producir una flor blanca, se denotaba como era una característica recesiva con una letra minúscula. Y era la manera de mostrar, ¿verdad?, que el rasgo dominante era dado por este alelo que era dominante, la letra mayúscula, ¿no? Esos alelos dominantes se les llama dominantes porque son los que se expresan siempre. No importa si ambos alelos son el mismo, después que sea un alelo dominante, con que haya uno se va a expresar. So, ya yo tenga una flor que es homocigótica para para ese gen, que muestra que tiene dos alelos dominantes, heredó los dos alelos dominantes de su mamá y de su papá, pues va a mostrar esa característica dominante que es tener esa flor violeta versus que puede ser igual heterocigótica, que heredó un alelo dominante y un alelo recesivo. Pero nada más con la presencia de esa P mayúscula, de ese alelo dominante, lo que yo voy a ver va a ser simplemente ese color violeta. Versus que los alelos recesivos solamente se pueden ver si el organismo es homocigótico recesivo. Si no, quedan como enmascarados. Entonces, aquí, siguiendo explorando esa terminología, hablamos del genotipo, que es lo que usted tiene en los genes, literalmente, lo que está escrito en su DNA. Que ahí pues hablamos de si usted es heterocigótico, dominante, perdón, homocigótico dominante, heterocigótico o homocigótico recesivo. Que muchas veces no sabemos distinguir eh, visualmente de un organismo que es homocigótico dominante y heterocigótico, porque se van a ver igual el fenotipo, que es las características físicas que nosotros podemos ver de ese organismo, eh, pues van a ser iguales para esos individuos. Los únicos que vamos a poder reconocer su genotipo con solo verlo van a ser los que son homocigóticos recesivos, porque sabemos que la única manera en que veamos esa coloración clara es cuando el organismo pues heredó dos alelos recesivos, pero los demás va a ser difícil. Esa parte del genotipo, pues no la sabemos a menos que miremos ya la secuencia del DNA. Ahora, quizás terminología nueva, es lo que se conoce como el acervo genético en español. En inglés lo va a ver como el genetic pool, que son todos los alelos que hay en una población. Y cuando estamos hablando de alelos, pues se cuentan los dos que contribuye cada organismo. Porque recuerda que usted tiene un par de cromosomas homólogos por cada cromosoma que tiene. So, usted tiene dos alelos por cada uno de sus genes y todo eso se va a contar en ese acervo genético o ese pool genético. So, si yo tengo una población de 25 individuos, aquí son guinea pigs, pues mi población de 25 individuos contribuye, si lo voy a ver a nivel de ese genetic pool o ese acervo genético, realmente estoy hablando de 50 alelos, porque cada uno contribuye dos. Entonces, si lo miro a nivel de los genotipos que tengo, pues aquí yo tengo cuatro individuos que son homocigóticos dominantes. Cada uno de ellos contribuye dos alelos dominantes. So, 4 por 2 son 8 alelos dominantes que se están añadiendo a ese acervo genético. Por el lado de los homocigóticos recesivos, tengo 9. Eso implicaría que están añadiendo 18 eh, alelos recesivos. Cada uno de ellos tiene 2. Y en el caso de los heterocigóticos, que tengo 12, pues cada uno está añadiendo un alelo dominante y un alelo recesivo. Eso quiere decir que le tengo que sumar a mi acervo genético 12 alelos recesivos y 12 alelos dominantes. Y eso es lo que va a contribuir al total de alelos que tengo en mi acervo genético. So, cada individuo contribuye dos. Eso es lo más importante ahí.
Y si hago la cuenta de cuántos alelos dominantes y cuántos alelos recesivos en proporción tengo en ese acervo genético, voy a ver que de 50 alelos, 20 son dominantes, eso es el 40%, y 30 son recesivos, eso es el 60%. Y muchas veces cuando hablamos de cómo evoluciona una población, cómo cambia una población, examinamos ese por ciento de alelos que encontramos en la población, en ese acervo genético. Si esas proporciones cambian, hablamos de evolución, hubo un cambio. ¿Qué es microevolución? Porque no generó una nueva especie, a lo mejor, o no generó un nuevo grupo de especies. Eso de que surjan nuevas especies, hablamos de macroevolución. Pero cambio dentro de una población en la proporción de alelos, eso es evolución. Microevolución, pero es evolución, es cambio. Y eso es lo que le estoy diciendo, ¿no? Cambio en la frecuencia de alelos en una población nos dice que esa población evolucionó de una generación a otra. Y bueno, aquí entran los trabajos de estos dos matemáticos, Hardy y Weinberg, que estudiaron modelos o trataron de generar modelos que permitieran examinar cuándo ha ocurrido cambio o evolución en una población. Y establecieron lo que se conoce como el principio de Hardy-Weinberg, que es un modelo, digamos, crearon este modelo nulo, en donde las poblaciones no van a cambiar a través del tiempo si se mantienen estos presupuestos, ¿no? Estos supuestos, perdón. Eh, en la población no puede haber mutaciones. En la población no puede haber migración o flujo genético, que lleguen nuevos genes porque llegaron nuevos individuos o que se vayan individuos y se pierdan genes. Si eso no pasa, pues no va a haber evolución. Que la población sea grande, y vamos a ver por qué eso es importante ya mismito. Que el apareamiento, que a la hora en que las hembras escojan pareja sea totalmente aleatorio o random, eso va a contribuir a que no haya evolución y que no ocurra selección natural, porque ya usted sabe que selección natural empuja a que ocurra evolución. Entonces, es para explicar un poquito esos supuestos, ¿verdad? ¿Cómo es que hayan mutaciones, cambian eh, o hacen que ocurra evolución dentro de una población? Pues bueno, recuerde que las mutaciones son cambios heredables en los genes, ¿no? O en los cromosomas, dependiendo, ¿verdad? Si ocurre a una escala pequeña o incluso pueden cambiar cromosomas, ¿no? Pueden ser a una escala más grande. Ahora, las mutaciones son totalmente aleatorias, son random. Pueden algunas ser beneficiosas, pueden ser dañinas o, como pasa en la mayoría de los casos, totalmente neutrales, que ni nos enteramos qué pasó. Y ese es el ejemplo de los distintos colores de ojos, ¿no? El color azul en los ojos es una mutación al color marrón, ¿no? Eh, se pierde la capacidad de producir ese pigmento, que es la melanina, en, en el iris del ojo. Y por eso, pues, lo vemos azul, que no es totalmente, ¿verdad? Azul o marrón, hay como gradientes porque hay más de un alelo envuelto en esto, pero pues es una mutación que realmente es neutral, ni es beneficiosa ni es dañina. Y como le dije, así son la mayoría de las mutaciones, porque realmente las mutaciones que son realmente dañinas, por lo general, no se pasan a la próxima generación porque impiden que el organismo sobreviva o incluso que se pueda reproducir. ¿Ok? Ahora, ¿cómo esto que ocurre una mutación cambia a la población o hace que la población evolucione? Pues porque usted está introduciendo a esa población, simplemente por una mutación, un alelo nuevo. A lo mejor antes en la población no había nadie con ojos azules y de momento ocurre esa mutación y ahora usted tiene individuos con ojos azules, que si sobrevive y se reproduce, va a pasar ese alelo a la próxima generación. La próxima generación se va a ver un poquito diferente. Mínimo en ese acervo genético, ahora hay un alelo que antes no existía. El flujo genético, que muchas veces está dado por la entrada o salida de individuos a la población, que es básicamente migración, pues
también puede cambiar ese acervo genético, porque si los individuos que llegan a esa población logran reproducirse, van a pasar esos genes a la próxima generación. Y si esos individuos cargaban con alelos que no existían en la población, se están introduciendo alelos nuevos. Lo mismo pasa si individuos se van y cargan con ellos alelos que solamente ellos tenían. Pues esos alelos se perdieron de la población. So, ese flujo, entrada y salida de individuos de las poblaciones pueden hacer que ocurra evolución dentro de las poblaciones. Ok, ahorita les mencioné que en ese principio de Hardy-Weinberg, ellos hablan de que para que no ocurra cambio en las poblaciones o que no ocurra evolución en las poblaciones, la población tiene que ser grande. Y le dije que iba a explicar por qué más adelante. Bueno, es que si la población es grande, el efecto de deriva genética es mínimo. ¿Qué es esto de deriva genética? Pues es un proceso totalmente aleatorio o random que puede cambiar la frecuencia de alelos que va a haber en una población. ¿Por qué? Si una población es grande, quiere decir que hay muchas copias de los distintos alelos que hay en esa población. Si una población es pequeña, quiere decir que hay muy pocas copias de los alelos. Quizás de algunos alelos solamente haya una copia, ¿verdad? So, si perdemos a ese individuo, perdemos esa copia de ese alelo, ¿ok? Que es un cambio bastante brusco, ¿no? So, en ese caso, si tenemos una población pequeña, digamos como la que tenemos aquí de los guinea pigs, ¿verdad? Que lo que tenemos son como 25 guinea pigs. Y ocurre un huracán, ocurre una erupción volcánica, ocurre una sequía que mata a gran parte de la población, pues nos vamos a quedar, y esos son eventos, ¿verdad? Aleatorios, no se está escogiendo a unos que van a sobrevivir sobre otros, sino que pues simplemente pasa esto y muere gran parte de la población y digamos que sobreviven estos dos que estoy señalando en rojo de la generación uno, ¿no? Uno que es heterocigótico para este alelo que le da el color de la piel o del pelaje y uno que es homocigótico recesivo, que tiene ese color claro. Ellos sobreviven, se reproducen y pasan esos genes a la próxima generación. Y esa próxima generación va a surgir a partir de los que sobrevivieron. So, simplemente porque los que sobrevivieron eran heterocigóticos y homocigóticos recesivos, eso va a hacer que la próxima generación se vea muy diferente en términos de la frecuencia de alelos que hay en ese acervo genético o la proporción de alelos que hay en esa población. Veníamos de una población que era 50% alelos dominantes y 50% alelos recesivos. Y de momento pasamos a una próxima generación que la frecuencia de alelo dominante es un 25% solamente y lo más que hay, lo más común van a ser los alelos recesivos. Simplemente por un evento totalmente aleatorio y porque la población es pequeña. Si esto hubiera pasado en una población grande, es muy probable de como hay muchas copias de los mismos alelos, que más o menos la proporción se mantuviera, ¿no? Que hubiéramos visto algo 49% a 51%, cosas así, pero no cambios así de bruscos. Por eso la importancia de que las poblaciones sean grandes. Otra manera en que puede ocurrir esto de la deriva genética es en un evento que se conoce como el evento de cuello de botella poblacional. ¿Qué es esto? Pues otra vez, eventos aleatorios, donde ponga que usted tiene una población, y esto es lo que está representando el diagrama, usted tiene una población grande con una diversidad de alelos. Aquí digamos que las bolitas de colores representan los distintos alelos que hay en ese acervo genético y pues usted ve que hay por lo menos 4 colores diferentes, amarillo, rojo, azul y verde. Ahora, un evento que puede ser, otra vez, una catástrofe natural, puede ser incluso pesca excesiva, caza excesiva de los individuos, hace que esa población, la mayoría muera y sobrevivan unos pocos. Y esos que sobreviven, escogidos aleatoriamente. En el caso del dibujo,
de esa población que era la botella original, solamente sobrevivieron los que pasaron al vaso. Y de los que pasaron al vaso, usted ve que son unos pocos y para colmo no están representando toda la diversidad que teníamos original, sino que solamente están sobreviviendo y están pasando esos genes a la próxima generación, los que eran azules y amarillos. Eso quiere decir que cuando esos individuos se reproduzcan, lo que va a haber en la población y por ende en ese acervo genético va a ser solamente esos dos alelos, porque eso fue lo que sobrevivió. Y un poco eso es lo que pasa en casos como lo que ha pasado con los elefantes marinos, que a finales, digamos, no, como al principio del siglo XIX, se habían cazado casi hasta la extinción, quedaron como 20 individuos. Y pues una vez se tomaron las medidas de prohibir la caza y de empezar a un poco a mejorar las condiciones y permitir el crecimiento de esas poblaciones, hicieron que, pues sí, que volvieran a aumentar el número de elefantes marinos, pero esa población es como la última botella que tenemos aquí en el diagrama. Están solamente los alelos que sobrevivieron en esos 20 individuos. No tenemos la riqueza de alelos o la riqueza genética que teníamos originalmente, porque es que se llevaron casi al borde de la extinción. Y lo que sobrevivió, pues esos son los alelos que sobrevivieron. Y son toda la diversidad genética que tenemos actualmente en esa especie es basada en esos 20 individuos. Otro evento que puede resultar, ¿verdad? En deriva genética es lo que se conoce como efecto de fundador. Esto ocurre mucho cuando se colonizan islas. Pues usted tiene una población de individuos, en este caso están representados por estas mariposas, que tienen cierta diversidad, ¿verdad? De alelos, pero no todas van a llegar a colonizar la isla. Son algunas pocas las que llegan. Ponga que llegaron volando, que vino un evento de fuertes vientos y llegaron, colonizaron esas islas. Pero ya lo que colonizó es una fracción de lo que usted tenía en la población original. Y eso quiere decir que pues no van a llegar necesariamente todos los alelos. So, lo que va a surgir, la población que se va a establecer en esa isla, cuenta con una submuestra, ¿no? De todos los alelos que había. Y pues como vemos, solamente llegaron mariposas marrones, mariposas anaranjadas. Ya no va a haber alelos para mariposas blancas, quizá en esa población. So, esa frecuencia de alelos va a diferir. eh, la- la- los fundadores de esa isla, ¿no? Tienen una frecuencia de alelos diferente a lo que había, ¿verdad? En la población original o en la población ancestral. Otro proceso que afecta la frecuencia de alelo y de genotipos en una población va a ser cómo se da el apareamiento. En el principio de Harry Weinberg, ellos decían para que no ocurra evolución en una población, ese apareamiento tiene que ser aleatorio, lo que quiere decir que las hembras tienen que escoger aleatoriamente quién va a ser el papá de sus hijos. Pues eso no necesariamente pasa así por lo general en la naturaleza. Eh, Ocurre mucho apareamiento selectivo. Un tipo de apareamiento selectivo puede ser lo que se conoce como la endogamia. La endogamia ocurre cuando bueno, naturalmente ocurre cuando hay poca movilidad de los organismos, ¿verdad? Es una isla, es un lugar bien apartado y solamente los individuos que viven ahí, pues, se encuentran con otros individuos de la misma especie, esos que están ahí, ¿verdad? Y eso resulta en que organismos muy relacionados entre ellos terminan reproduciéndose. Y pues por lo general esto puede ser bastante dañino porque pues aumenta la frecuencia de organismos homocigóticos y si hay alelos que son dañinos o mutaciones que surgen que son dañinas, estas se tienden a pasar con mayor probabilidad de una generación a otra porque pues son primos y hermanos apareándose entre ellos. Ese es el problema que surge con la raza de perros, ¿no? El hecho de que existan las razas de perros es porque se han cruzado
muchas veces hermanos con hermanos, primos con primos, y pues por eso casi toda la raza de perros tienen sus problemas de salud, ¿verdad? Los dálmatas tienden a ser sordos, los German Shepherd tienden a perder el olfato, eh, un sinnúmero de cosas, ¿no? Las razas que son muy pequeñas tienen el problema muchas veces con la piel, con tumores, etcétera. Todo porque pues esos alelos, esos genes raros se tienden a heredar con mucha más facilidad que si pues hubiera mucha más movilidad, que estos perritos pudieran elegir con quién se van a aparear. Y por eso pues en general los perros satos no padecen de ningún tipo de estas condiciones eh, hereditarias, ¿verdad? Porque ahí sí pudo haber una escogencia entre los individuos de con quién se querían aparear. Y pues si tienen mayor movilidad, pues ese tipo de endogamia no se da. En los humanos hay casos de endogamia pues en las familias reales. Por lo general, y era mucho más común antes, que pues como la realeza quería mantener todo dentro de un grupo pequeño de personas para mantener el dinero y el poder dentro de unos pocos, pues se casaban entre familiares bastante cercanos y eso pues hace que muchas familias reales tengan pues sus historiales de condiciones hereditarias. Cuando hablamos de apareamiento selectivo, es cuando la pareja se escoge basado en los rasgos fenotípicos, donde las hembras eh, tienden a elegir machos que se parezcan fenotípicamente a ellas, ¿no? En este caso, pues las escarabajos de color claro van a escoger aparearse con otros escarabajos de color claro. Y si son de color oscuro, pues van a escoger de colores oscuros. Y como les dije ahorita, esto lo que eh, favorece es que aumente la proporción de organismos homocigóticos dentro de la población, ya sean homocigóticos recesivos o homocigóticos dominantes, pero eso es lo que va a abundar. Van a ser más raros los organismos heterocigóticos porque no se está permitiendo, ¿verdad? Esa mezcla. Y por último, pues hablamos de selección natural, que ya sabíamos por la clase anterior que sí, que esto es uno de esos procesos que lleva a que evolucionen las poblaciones. Y es el proceso por el cual individuos eh, que tienen dentro de la población unos rasgos que le dan una ventaja eh, para sobrevivir, para reproducirse, pues esos son los que van a dejar mayor descendencia y por ende van a dejar esos rasgos que ellos tienen en la próxima generación. Esto es lo que se conoce como un poquito lo de la supervivencia del más apto, que no es la supervivencia del más fuerte o del más grande, es del más apto, ¿no? The survival of the fittest. Fittest como adecuación, que sería la traducción. Selección natural está favoreciendo esos rasgos que aumenten la adecuación de lo que mejor encaja dentro de ese ambiente. Y pues esta selección lo que empuja es a generar adaptaciones. Los organismos que viven en esa área, en ese ambiente, se adaptan al ambiente, ¿no? Aquí, con esta gráfica, quería mostrarle un ejemplo donde podemos ver selección natural actuando casi a tiempo real, ¿no? Y curiosamente es uno de los primeros ejemplos donde se muestra, ¿no? Ese efecto de selección natural. Fue realizado los estudios en las Islas Galápagos, en donde mismo Darwin primero pues tuvo esas primeras ideas de lo que era selección natural y cómo ocurría esto de la evolución. Y fue con estos pájaros que pues se conocen como en inglés finches, en español los pinzones, los pinzones de las Galápagos, pero muchas veces se habla de ellos como los pinzones de Darwin, porque pues él los popularizó. Eh, si usted ve la gráfica de arriba, usted lo que está viendo es en el eje de X, ¿verdad? Van los números de 6 al 14 y lo que está mostrando es el tamaño, ¿no? Sí, Big Depth es como el tamaño de los picos, la medida del tamaño de los picos de estos pinzones.
en la isla Daphne. Entonces, las líneas o, sí, las columnas como grises, un poquito lila, le están mostrando los individuos, el número de individuos que hay con tamaños de pico, pues dependiendo de dónde caigan, ¿no? Y lo que nos muestra esa gráfica de arriba es que en 1976 la población de pinzones en la isla de Daphne tenían picos que iban desde tamaño, no sé, 5.5 por decir algo, milímetros, hasta eh, aquí hay un individuo que tiene un pico con un tamaño 14 milímetros. Que la mayoría estaban entre, no sé, entre 8 y 11 milímetros de tamaño, sí. Y que el promedio era como 9.5 milímetros de tamaño ese pico, sí. Pero había una gran diversidad, iban desde tamaños bastante pequeños, menos de 6 milímetros, hasta un individuo que tenía un pico bastante grande. Eso en el 1976. Ahora, mientras los investigadores estaban haciendo su estudio, en 1977 hay una gran sequía en las islas. Y eso hace pues que los recursos empiecen a hacerse menos y menos y menos y muy pocas plantas producen semillas y las pocas semillas que quedan eran semillas bastante grandes y gruesas. Por ende, esto termina creando mucha competencia por los pocos recursos que hay entre las aves. So, ya lo que vamos a ver en la gráfica de abajo, que si ven, es cómo se ve la población ya en 1978 de esas mismas aves en el mismo lugar. Pues una cosa que vamos a ver, si mira la diferencia entre los ejes, si mira la gráfica de arriba, los números en el eje de Y van de 0 a 90, mientras que en la gráfica de abajo van de 0 a 12. Eso nos dice que el tamaño de la población se redujo un montón. Segundo, si mira ahora el eje de X, que va otra vez de 6 a 14, pero mire las barras lilita. Tengo ahora individuos que tengo el más pequeño, tiene un pico como alrededor de 7 milímetros y el más grande 11.5. La mayoría está, sí, entre 8 y 11 y medio, pero ahora el promedio ya no es 9.5, ahora subió a más de 10. 10.2, 10.3 por ahí. En cuestión de un año, 2 años, hubo un cambio de, no sé, medio milímetro, quizás un poquito más, en el promedio del tamaño de los picos. Eso nos está diciendo que selección natural aquí en esta isla, dado por la sequía y la competencia que se dio por recursos, está empujando a valores o tamaños más grandes de pico, porque a lo mejor tienen la capacidad de pues, comerse esas semillas más duras que los que tenían los picos más pequeños, ya no se van a comer. Y pues vemos que perdimos todos esos pajaritos que tenían esos picos tan pequeños. Ya no hay nada menor de, ¿verdad? Ni siquiera menor de 6, pero muy poco menor de, yo diría menor que 8 milímetros, hay muy poco. So, aquí selección natural está empujando, ¿verdad? O seleccionando a favor de los que tienen los picos más grandes. Y un poco en un periodo de tiempo bastante corto. Quizás cuando acabe la sequía y empiece a llover otra vez, esto vuelva a moverse, ¿verdad? A una dirección contraria, a semillas más, eh, con mayor cantidad de semillas, pues vamos a ver que se prefieran, no sé, picos de tamaño más pequeño. Pero por ahora podemos ver en un corto periodo de tiempo cómo selección natural está escogiendo, ¿verdad? A favor de ciertas cosas que son más aptas o se adecúan mejor a el ambiente. Y pues como les dije, todo ese empuje, aquí selección natural, en el caso de las Islas Galápagos, estaba dado por la competencia por recursos, porque había menos alimento y el alimento pues era uno en específico, que era más duras esas semillas y pues le daba una ventaja a los picos más grandes.
Ahora, antes de que pasemos a cualquier otra cosa, pues tenemos que aclarar o hacer hincapié, digamos, en puntos importantes sobre la selección natural. Selección natural no va a causar cambio genético. Selección natural va a escoger dentro de la variabilidad que ya existe dentro de la población. No causa mutaciones. Ya esos picos grandes ya tenían que existir para que selección natural pudiera escoger entre ellos y darle una ventaja a esos picos más grandes. Por eso, en la clase anterior hablábamos de que para que ocurra evolución, pues tiene que haber variación dentro de la población y esa variación tiene que ser de caracteres que son heredables, ¿ok? So, dentro de la población, esa variación tuvo que haber surgido, esos alelos tuvieron que haber surgido de manera aleatoria, como ocurre en las mutaciones por lo general. Por ejemplo, si usted tiene una placa Petri con bacterias y añade un antibiótico y luego de añadir el antibiótico ve que algunas bacterias sobrevivieron, no fue que el antibiótico hizo que mutaran las bacterias y que esas sobrevivieran, no, no, no. Ya dentro de esa colonia de bacterias, habían algunas que tenían la capacidad de tener esa resistencia a ese antibiótico en específico, ¿no? Y cuando usted aplicó el antibiótico, simplemente lo que le está dejando ver es que había ya esa variabilidad, había ese alelo que le permitía resistir ese antibiótico, ya estaba ahí. No es que selección natural causó la mutación. Recuerden, las mutaciones son aleatorias. Eh, y pues la selección natural actúa sobre los individuos, pero lo que cambia, el cambio lo vamos a ver en las poblaciones, no lo vamos a ver a nivel del individuo. Por eso hablábamos de que los individuos no evolucionan, son las poblaciones. Y pues, por último, pues que la selección natural no hace que los organismos sean mejores. Recuerde que no es que sobrevive el más fuerte o el mejor, sobrevive el más apto, el que funciona bajo las condiciones que el ambiente está, en el ambiente en que está. Si el ambiente cambia, va a cambiar lo que se prefiere, ¿no? Lo que funciona bajo esas condiciones. Pero no es para mejorar, es lo que funciona, básicamente. Entonces, le puse esta tablita que sale del libro donde pues muestra los procesos que causan la evolución y las consecuencias, cómo cambiaría, ¿no? Las mutaciones pues crean nuevos alelos, aumentan la variabilidad que hay dentro del acervo genético y así con cada una de ellas. Entonces, antes de irnos, vamos a repasar un poquito. Aquí llenamos el blanco. Ocurre cambio evolutivo a causa de todas las siguientes, excepto, ¿cuál de las siguientes no causa un cambio evolutivo? A, mutaciones, B, flujo genético, C, poblaciones pequeñas, D, apareamiento aleatorio. ¿Cuál de estas no lleva, básicamente, a cambio evolutivo? Bueno, mutaciones sabemos que sí empuja hacia un cambio evolutivo en las poblaciones, flujo genético también con las migraciones, las poblaciones pequeñas también porque favorecen a que ocurra ¿verdad? Cambio en la proporción de alelos dado la deriva genética. La única aquí que no causaría un cambio evolutivo en una población sería el apareamiento aleatorio, porque las hembras estarían escogiendo aleatoriamente, ¿verdad? No estarían prefiriendo una cosa sobre la otra. No estarían prefiriendo machos que se parezcan más a ellas, ni nada por el estilo, ¿ok? Una segunda pregunta. ¿Cómo una bacteria adquiere resistencia a un antibiótico? Y aquí están las opciones. A. Tratamiento con un antibiótico hace que las bacterias muten para adaptarse al antibiótico. B. El antibiótico estimula el crecimiento de las células bacterianas. C. Algunas de las bacterias ya tenían una mutación que las hacía resistentes al antibiótico. Estas sobreviven y pasan la ventaja a la próxima generación o a su descendencia. Y D. El ambiente que existe en los hospitales hace que las bacterias muten. Aquí la respuesta correcta sería la C, que es cómo funciona, bueno, selección natural.
La A, nada que ver porque el tratamiento con un antibiótico no hace que las bacterias muten. Las que sobreviven a ese tratamiento de un antibiótico son las que ya tenían la capacidad de hacerlo. No es el antibiótico haciendo que muten. La B, el antibiótico estimula el crecimiento de bacterias, de células bacterianas. No, el antibiótico, por eso se llama antibiótico. Se encarga de matar células vivas, ¿no? eh, Células bacterianas. Eso no va a fomentar ese crecimiento. Y la D no es porque no. En los hospitales también están continuamente tratando de mantener un ambiente lo más libre de bacterias posible, pero el continuamente pues estar usando antibióticos y limpiando, pues lo que queda, las bacterias que quedan son las que tienen la capacidad de sobrevivir a esos tratamientos. ¿Ok? So, la C sería la correcta. Entonces, algo de lo que no habíamos hablado, pero que también está ahí ejerciendo su poder en las poblaciones, es lo que se conoce como selección sexual. Y un poco a veces va en contra de, de selección natural, pero pues sí va a hacer que evolucionen las poblaciones, pero no necesariamente bajo los mismos principios de lo que hablaba Darwin. Y un poco a Darwin le dio problemas esto de la selección sexual, porque a veces eh, favorece cosas que uno no esperaría que favoreciera. Y le voy a dar ejemplos, no se preocupe. So, selección sexual es la que actúa sobre los rasgos que ayudan a un organismo a adquirir pareja. Pero a veces lo que ayuda a un organismo a adquirir pareja no necesariamente es lo que ayuda a que sobreviva. So, por ahí es que Darwin le causaba problema a esto. So, en la gran mayoría de los organismos que se reproducen por reproducción sexual, hay que conseguir pareja. Y en muchos de los casos, los machos son los que eh, entran en competencia por tener acceso a las hembras. Y muchas veces la hembra de la especie es la que escoge, ¿verdad? Qué rasgos le gustan en el macho para escoger con quién se va a reproducir. So, muchas veces selección sexual hace que se favorezcan rasgos que hagan a los organismos, a los machos, ser más grandes, más violentos, más fuertes en sentido de que puedan ganar esas competencias con otros machos y pues tener acceso a las hembras. Eso hace que, pues, por ejemplo, en los venados, en los renos, se favorezcan a los machos con la ornamenta o no, la cornamenta, esos cuernos más grandes, porque pues permiten eh, ganar esas competencias con otros machos. Ahora, eso es un poquito en contra de un rasgo que daría una ventaja de supervivencia, porque así como estos cuernos grandes van a darle una ventaja peleando con el otro macho, esos cuernos grandes y súper elaborados se van a enganchar en cuanto árbol encuentre y rama encuentre en el bosque, van a ser los más llamativos para otros depredadores que los van a ver con mayor facilidad y pues hacen que no sobrevivan tanto. So, por un lado, encuentran pareja, pero por el otro lado, puede que no sobrevivan. So, ahí a veces selección natural y selección sexual están un poquito encontrados. Las hembras comúnmente seleccionan a los machos con los colores más brillantes, con los adornos, ¿verdad?, más llamativos, pero así como los pájaros más eh, brillantes, coloridos, que más llaman la atención de las hembras, pero también llaman la atención de otros depredadores y de cazadores incluso. Son más fáciles de ver. So, por eso les digo, hay un poco de encontronazo entre selección natural y selección sexual. Ujú. Y es un poco eh, una mezcla de las dos, ¿no? No solamente los pájaros más llamativos son los que consiguen pareja y se reproducen, pero también pues, los más llamativos y que tienen la capacidad de sobrevivir, ¿verdad? Porque pues un pavo real con esa cola tan grande es muy vistoso, muy bonito, muy sexy para la hembra, ¿no? Y pues va a conseguir pareja con mucha facilidad, pero el mantener esa cola y aún sobrevivir
tiene que tener, ¿verdad? Además, una serie de rasgos heredables que le han permitido sobrevivir, ser rápido, escondiéndose, ser eh, bastante bueno, escapando de depredadores, para que aún así, siendo tan llamativo, sobreviva. So, son estas dos fuerzas escogiendo qué son los rasgos que se pasan a la próxima generación, porque ayudan a sobrevivir y a escoger pareja. Y pues hay distintas maneras en que vamos a ver que selección natural va a escoger eh, dentro de la población. Y ya vimos un ejemplo previo, simplemente no le habíamos dado nombre, es lo de la selección direccional, la primera, la A. Esa selección direccional es donde se selecciona a favor de los extremos, de los tamaños más grandes o de los tamaños más pequeños. En el caso de los pinzones, selección natural, esa competencia por recursos durante ese periodo de sequía escogió favorecer a los organismos con los picos más grandes. Pues ahí era una selección direccional hacia los tamaños más grandes, pero podría ser igual hacia los tamaños más pequeños. Eso es lo que quiere decir selección direccional. Hacia un extremo se está seleccionando. Está lo que se conoce como la selección estabilizadora, que se favorecen los valores intermedios, ¿verdad? La mayoría de la población tiene unos valores intermedios de esos rasgos. Eso es bien común en la mayoría de los rasgos. Piensa en la altura. La mayoría de la gente es de tamaños intermedios. Es raro encontrar gente muy, 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 muy bajita y también es raro encontrar gente muy, 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 muy alta. La mayoría de la población está cerca del promedio, ¿verdad? Y así pasa con muchos rasgos en la naturaleza. Ahora, una que es un poquito más rara, pero igual ocurre, es la selección disruptiva. Es donde selección natural va a escoger los dos extremos a la vez. Eso es lo que va a favorecer. Va a favorecer, digamos, los más bajitos y los más altos. Pero la gente que está más o menos entre medio es la que no tiene mucho chance de sobrevivir y de reproducirse, ¿verdad? Le digo, no es tan común, pero ocurre. eh, Le digo, no es tan común, pero ocurre. Hay casos donde, como el de los pinzones, que se favorecían a los picos más grandes, pero también se favorece porque hay otra especie de planta que da solamente semillas muy pequeñitas y ahí se favorecen los tamaños más pequeñitos de, de semilla. Y como los pájaros que tienen los picos más grandes dentro de esa población tienden a ser organismos un poquito más grandes en términos del cuerpo, pues no le conviene tanto comer de esas semillas pequeñas porque tendrían que comer muchas más de esas semillas pequeñas, pues se quedan comiendo las semillas grandes. Y los que tienen los picos pequeños se quedan comiendo esas semillas pequeñitas y no compiten. Y más o menos se quedan esos dos extremos. Pero los que tendrían los picos de tamaño intermedio, pues tienen que competir con los de tamaño pequeño, los de tamaño grande, y son los menos que se favorecen, son los menos que sobreviven, por ende no pasan sus genes a la próxima generación. Ahora le digo, es poco común. En la mayoría de los casos son los ejemplos de selección direccional o la estabilizadora, que yo diría que es la más común. Y con eso dejamos hasta ahí el tema de la evolución en las poblaciones. Para la próxima clase, el video va a ser sobre cómo ocurre la especiación y cómo surgen las nuevas especies.